Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video más de Utsecame. Como vieron en el título, pues nos vinimos a la leña, porque cuando llegué aquí al pueblo, en casa de mi abuela, pues no había leña. Así que acompáñenme en esta nueva aventura. Y ya pues también sirve que les muestro cómo está aquí los árboles, la naturaleza en mi pueblo. Y ya pues conseguimos algo de leña seca y ya lo vamos a cargar hasta el punto donde está el carro para llevarlo. Y vean, aquí está el carro en el cual vamos a llevar la leña. Y ya pues ahorita vamos a buscar más leña y ya los mantendré informados. Y ya pues de momento aquí encontramos algo de leña seca y vamos por más. Ya pues ya trajimos ahí en motosierra. Ahí está mi tío dándole. Vamos a tumbar este árbol. Y ya pues con este viaje de leña, pues nos va a durar sí, un buen rato, unos 4 o 5 meses, si no es que un poquito más. Y vean aquí un poquito de la sierra. Hay mucho pino y roble por estos rumbos. Ya nomás saqué aquí. Y ya pues aquí nomás hay que darle una buena sacudida. No vaya a salir que nos salga un bicho por ahí, un alacrán. Y ya porque si nos pica, pues estamos algo retirados del pueblo y podemos pasar un mal rato. Y pues seguimos. Y ya que ando aquí, pues me encontré esta planta. Pues en tiempos de lluvia da un fruto así chiquitito, unas bolitas de color rojo así tinto, y ya pues se come. El fruto se llama raquirá y ya pues en tiempos de lluvia está muy bueno. Y también hay otro que se llama rupapari. Es más o menos también similar como esto. Sí, a ver si más adelante encuentro uno, ya les voy a mostrar. Entonces son frutos silvestres que se da por acá. Y ya pues más o menos así son las hojas y su tallo. Y ya como les digo, se da en tiempos de agua. Allá esto se encuentra un poquito más retirado, un poquito más adentrándose a la sierra. Y aquí también en temporadas de lluvias pues se da mucho lo que es el hongo. Y pues así está por acá la naturaleza, aprovechando, les muestro. No, pues en las aguas ya se imaginarán, está un poco más bonito. Y a ver si se alcanza a notar, voy a tratar de hacer zoom. Allí justo en medio, igual no se nota mucho. Por aquí está un pueblo que se llama Pinitos. La verdad yo nunca he ido, pues a veces me dan ganas de conocer todos los pueblos. Pero pues no conozco a la gente, no sé cómo me vaya a tratar. Y también aprovechando que aquí me encuentro, les voy a tratar de hacer zoom también. Ya más o menos por allá, donde se ve hasta el horizonte. Por allá es originario mi mamá. El pueblo se llama Santa Cruz. Y ya pues está algo retirado. Mucha gente se viene de allá para acá a pie por todo este tramo. Pues aquí se ven cerca, bueno no está tan cerca, pero pues son muchas subidas y bajadas de los cerros, de peñascos. Y ya pues a veces se echan todo el día completo de venir hasta acá. Y ya pues la gente que viene acá pues llega con los pies adoloridos, llenos de ampollas y todo en los pies. Y ya pues en el transcurso a muchos a veces se quedan a dormir allí en el río. Y ya pues para no cansarse tanto.
aquí mi que anda haciendo leña porque va a hacer falta allá en la casa, ya no tenemos nada. Mira acá los cargadores, mira, en friega. ¿Ya? Nada más, no, hombre, están en chinga los cargadores. Que no se dan abasto. Y acá a Nequeva también le dejaron su tarea. Todo tiene que hacer pedazos de leña acá, mira. Todo no se escapa también él. Pues hasta ahí va. Ahí estaba nuestra carga de momento. Ahorita nomás encontramos un árbol seco y lo vamos a ir a tumbar. Y pues es lo que llevamos de momento. Un poco cansados, pero de eso se trata. Venir a la leña. Y vean aquí, desde esta vista, todo lo que se ve por allá. Y aquí derechito hay otro pueblo. Y ese sí no sé cómo se llama. A ver si logro aquí justo en la punta, a ver si logro señalar con mi dedo. Aquí en esta parte. Dejen investigo cómo se llama el pueblo. Y ya otro está más aquí, cerquita, este sí es Pinitos. Y allá pues ese sí, un día quiero llegar a conocer, aunque sea de paseo. Y allá pues donde vimos la primera casa hasta allá, pues ese ya es parte del estado de Jalisco. Y vean nada más la vista que se tiene desde acá. Chulada, la verdad. Y allá pues si un día quieren venir a mi pueblo, pues yo que hay que organizarnos, ¿no? Yo con gusto los traigo por acá. Por hospedaje no van a batallar. Eso sí se los puedo asegurar. Vean nada más, es que tienen que vivir esta experiencia. Y pues ahorita seguimos buscando otro árbol seco. Bueno, ya lo encontramos. Y ahorita lo vamos a cortar en partes. Mira, para acampar. O aquí mismo, mira. La vista que vamos a tener. Chulada. Vaya que sí. Mira, aquí imagínense una fogata. Ahí a los que les gustan las historias de terror aquí. Porque aquí hay muchas historias de terror y aquí asustan. Quieran o no. Vean. A ver si en el futuro, ya que me haga comunero, pido un terreno. Ya sea aquí o hasta más adentro de la sierra. Un cachito de tierra para tener mi casita. Vean nada más. Igual a lo mejor el video no le hace justicia a como se vea, como lo ven mis ojos, pero y pues justo donde andamos, mira, es donde les grabé hace rato y da la casualidad de que aquí es el basurero del pueblo. Vean nada más el relleno sanitario. Y pues ya se llenó. Y ya pues ya se cargó la camioneta. Y ya pues ahorita vamos de regreso al pueblo, Guadalupe, Ocotán. Y ya pues ahorita en el transcurso ahorita en el camino de regreso les voy a ir grabando ahí la carretera. Y ya pues para que ustedes vean cómo está. Ya pues ahí mi tío se encontró ocote del bueno y pues ya vino con una buena carga. Y ya pues como les digo, el ocote es bueno para prender lumbre. Es como una antorcha. No tan fácil se apaga y pues prende rapidísimo. Y ya pues ahorita no traigo encendedor o cerillo para mostrarles. Y ya pues ahí va por otra carga. Y pues así nuestra carga. Ya está, buena leña. Y bueno cote que se encontró. Chulada. Y pues ya ahorita vamos de regreso.
Y ya pues les voy a grabar el camino. Y la descarga de la leña, ahí está. Y pues ahí quedó la carga de leña. Ya pues no teníamos nada y ahora sí ya tenemos para mucho rato. Y pues ahí quedó el video cuando fuimos a la leña. Nomás que se nota lo requemado. No me llevé ni sombrero, ni gorro, ni nada, ni camisa de manga larga. Y pues ahí quedó. Espero que el video les haya gustado y nos vemos hasta en el siguiente video. Saludos a todos.